Mi nombre es María García y en esta oportunidad les hablaré sobre diabetes mellitus. La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten el fenotipo común de la hiperglucemia. En la actualidad se clasifican en diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por la deficiencia de insulina y una tendencia a sufrir de cetosis. La diabetes mellitus tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracteriza por grados variables de resistencia a la insulina, alteraciones en la secreción de insulina y una producción excesiva de glucosa hepática. Otros tipos específicos que comprenden la diabetes mellitus son causados por defectos genéticos, como lo es la diabetes del adulto de inicio juvenil y otros trastornos monogénicos poco comunes. Enfermedades del páncreas exocrino como la pancreatitis crónica, fibrosis quística y hemocromatosis. Enfermedades como endocrinopatías como acromegalia, síndrome de Cush, glucagónoma, feocromocitoma e hipertiroidismo. Fármacos como el ácido nicotínico, glucocorticoides, tiazidas e inhibidores de la proteasa. Y en el embarazo está la diabetes mellitus gestacional. Los fenotipos de estos tipos monogénicos y secundarios de diabetes mellitus típicamente se asemejan a la diabetes tipo 2. Su gravedad depende del grado de disfunción de las células B y de la resistencia a la insulina preponderante. La diabetes mellitus tipo 1 por lo general es el resultado de la destrucción autoinmunitaria de las células B pancreáticas. También se le conoce como diabetes de inicio juvenil debido a que su pico de incidencia es mucho más frecuente en niños y adolescentes. La prevalencia. La prevalencia de la diabetes mellitus está aumentando rápidamente, en particular la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 está incrementando en paralelo con la epidemia de la obesidad. Entre 1985 y 2013, la prevalencia a nivel mundial de la diabetes mellitus ha aumentado casi 10 veces, de 30 millones a 382 millones de casos en Estados Unidos. La prevalencia de diabetes es mayor un 8% en la población e incrementa con la edad. Una parte importante de las personas con diabetes mellitus se encuentra sin diagnóstico. La diabetes es reconocida por su morbilidad grave y mortalidad importante. Es la quinta causa de muerte a nivel mundial. El diagnóstico. Los criterios para el diagnóstico de diabetes comprenden uno de los siguientes. La glucosa plasmática en ayuno es mayor de 7.0 milimoles por litro, es decir, de 126 miligramos por 100 mililitros. Los síntomas de diabetes más una glucemia aleatoria es mayor de 11.1 milimoles por litro, es decir, de 200 miligramos por 100 mililitros. Y está la glucosa plasmática en 2 horas de mayor de 11.1 milimoles, es decir, de mayor de 200 miligramos por 100 mililitros, en una prueba de tolerancia a la glucosa oral con una dosis de 75 gramos. Estos criterios deben confirmarse con pruebas repetidas en un día diferente, a menos que haya una hiperglucemia inequívoca. Asimismo, se han designado 2 categorías intermedias, que es el trastorno de la glucosa en ayunas, para una concentración plasmática de glucosa en ayunas de 5.6 a 6.9 milimoles por litro, es decir, de 100 a 125 miligramos por 100 mililitros. Y alteraciones de la tolerancia a la glucosa. Para las concentraciones plasmáticas de glucosa es de 7.8 a 11.1 milimoles por litro, es decir, de 140 a 199 miligramos por 100 mililitros, 2 horas después de una carga de glucosa oral de 75 gramos. Los individuos con trastornos de glucosa en ayunas no tienen diabetes mellitus, pero sí un riesgo sustancial de sufrirlo en el futuro de sufrir en el futuro de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están parientes de primer grado con diabetes, inactividad física, raza o etnia, por ejemplo, estadounidenses de raza negra, de origen hispano, asiáticos, indios y originarios de las islas pacíficas. Trastornos de
glucosa en ayunas identificados con anterioridad o una hemoglobina de 5.7 a 6.4%, antecedentes de diabetes mellitus gestacional o parto de un lactante de mayor de 4 kilogramos, una hipertensión con una presión arterial mayor de 140 a 90 milímetros de mercurio, concentraciones de colesterol menor de 0.90 milimoles por litro, es decir, de 35 miligramos por 100 mililitros, síndrome de ovarios poliquísticos y antecedentes de vasculopatía. Las manifestaciones clínicas. Los síntomas principales frecuentes de la diabetes mellitus son poliuria, polidaxia, pérdida de peso, fatiga, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales y mala cicatrización de heridas. En la diabetes mellitus tipo 2 temprana, los síntomas pueden ser más sutiles y consistir de fatiga, mala cicatrización de heridas y parestesia. La falta de síntomas es la principal razón para el retraso del diagnóstico de dicho trastorno. Se deben obtener antecedentes personales patológicos con énfasis especial en el peso, el ejercicio, el tabaquismo, el consumo de alcohol y antecedentes de familiares que ya tengan diabetes mellitus. En la exploración física se prestará atención especial en la retina, la presión arterial ortostática, el examen de los pies, el pulso periférico y sitios de inyección de la insulina. Las complicaciones están las tumológicas, que es la retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa, edema macular, rubiosis de iris, glaucoma y cataratas. Las renales como proteinuria, nefropatía en fase terminal y acidosis tubular renal de tipo 4. Neurológicas, polineuropatía simétrica distal, poliradiculopatía, mononeuropatía y neuropatía. Están las gastrointestinales como gastroparesias, diarrea y estreñimiento. Genitourinarias como la cistopatía, disfunción estéril, disfunción sexual en la mujer y candidiosis vaginal. Las cardiovasculares están las coronariopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, vasculopatía periférica y accidente vascular cerebral. Extremidades inferiores como la deformidad de los pies, dedos en martillo, dedo en garra y piel de Charcot, úlceras y amputaciones. Dermatológicas están las infecciones como la folicilulitis, farunculosis, celulitis, necrobiosis, mala cicatrización, úlceras y gangrenas. Y por último las dentales, que es enfermedad periodontal. Y por último están los tratamientos. El tratamiento óptimo de la diabetes mellitus consiste en algo más que el control de la glucosa plasmática. La atención integral de la diabetes también comprende la detección y el tratamiento de complicaciones específicas de la enfermedad, así como las modificaciones de los factores de riesgo para las enfermedades relacionadas con ella. El paciente con diabetes general, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 necesitan 0.5 a 1.0 de insulina por kilogramo de peso al día, divididas en dosis múltiples. Deben administrarse combinaciones de preparados de insulina con diferentes periodos de inicio y duración de sus efectos. Los esquemas de tratamiento preferidos consisten en la inyección de glargina a la hora de acostarse con glulicina o insulina asparta preprandiales o insulina subcutánea continua con un dispositivo de infusión. La pralantida, un análogo inyectable de amilina, se puede utilizar como tratamiento adjunto para controlar los picos de glucosa postprandial. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden tratarse con alimentación y ejercicio solos o juntos con hipoglucemiantes orales, insulina o una combinación de fármacos orales e insulina. Eso fue todo. Muchísimas gracias.